momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto Cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. AM de su dial. Esto es Radio 36 Centenario y no teman, no estamos escuchando un programa de tangos ni nada por el estilo. Este es el Entreacto Cultural, como todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, indefectiblemente, amigos. Los convocamos para hacer juntos un programa de radio. Lo que pasa es que El día que me quieras es el tema que estamos escuchando, da justamente nombre a una de las películas más famosas de un hombre que hizo historia en la música y también hizo historia increíblemente en el cine. Ahora les voy a explicar por qué estamos recordando hoy nada más y nada menos que a Carlos Gardel, como básicamente lo hacemos todos los añitos por estas fechas. Recordemos que el 24 de junio próximo pasado hicieron 90 años del fallecimiento de este cantor, tal vez el mejor cantor de tango de todos los tiempos, el hombre que nos permitió acercarnos al tango, aquellos que no somos tangueros de alma, pero que también, y justamente a través del cine, hoy por hoy, muchas generaciones lo podemos revivir y recordar a este individuo que tuvo una vida absolutamente dura, por momentos muy desgraciada, pero que triunfó en el arte, siendo reconocido como uruguayo en la Argentina, una vez más, como ocurrió, por ejemplo, con el gran dramaturgo Florencio Sánchez y otros tantos más, y que luego fue llevado al cine por diferentes compañías cinematográficas del gran país del norte de Estados Unidos. Gardel, que falleció un 24 de junio de 1935, con apenas 44 años, o 47, depende de dónde es que pensemos que había nacido, tuvo un fallecimiento de estrella, fue inmolado de un accidente de avión, un torpe accidente de avión que se realizó por la locura del piloto y por la locura de la tripulación, que no sabían básicamente manejar este nuevo modelo de trimotor en Medellín, una de las ciudades más hermosas de Colombia, viniendo de actuar de Bogotá y queriendo a los bogotanos como pocos, admirado por los habitantes de la capital colombiana. Y en Medellín, en lo que fue en aquel momento el aeropuerto más importante de la ciudad, hoy ya está dentro del conurbano, hoy ya fue superado por otro aeropuerto internacional de mayor peso, de mayor envergadura. Ahí fallece este individuo, al cual le debemos haber hecho varias películas que son todas unos melodramas bastante elementales. Uno puede recordar, por ejemplo, Tango en Broadway,
Tango Bar, o por ejemplo Cuesta Abajo. Conversamos con varias personas en su momento cuando comenzamos nuestra carrera como cronistas con gente que participó siendo uruguayos en la película Cuesta Abajo y que conocieron a el morocho del abasto Carlitos Gardel. Pero hay un film en particular que se va a... que fue como el despido de este genio del canto más allá del canto estrictamente tanguero, que se llamó El Día que Me Quieras. Estábamos escuchando recién el tema central, que además tiene una banda sonora que es absolutamente impecable. Esta película es del 35, un año antes de la tragedia, o el año mismo de la tragedia, perdón, de Medellín, prácticamente un año antes. Y John Reinhardt es el director de esta obra, un director de industria completamente desconocido, con la música de Alfredo Lepera, un compinche absoluto de Carlitos, que fallece justamente en este accidente. Este film es el prototipo absoluto, completo y total de lo que es un melodrama. Yo creo que inspiró a muchos directores de películas melodramáticas después. No es original en cuanto al planteo, en cuanto a la fórmula, pero muchos lo han mencionado como un título de interés. Es el caso, por ejemplo, de Luis Buñuel, que hizo muchos melodramas en México, y diríamos también que el mismísimo Pedrito Almodóvar, que sigue en cartel su última película, Navidad Amarga, se está inspirando en la fórmula dramática que tiene El Día que Me Quieras, en donde una vez más, el hijo de una familia de gran fortuna, pero no de una gran familia, sino una familia con mucho dinero, se enamora de una actriz de teatro, de una especie de bataclana, de una mujer humillada porque trabaja en el teatro, porque canta, de una corista, y bueno, el padre lo deshereda, lo echa de su casa por este amor imposible, y ahí vemos a Carlos Gardel interpretando esta película, donde nos damos cuenta que además de ser un cantor insuperable, tiene un magnetismo muy especial cuando entra en escena en un film que en ningún momento busca trascender, sino directamente mostrarnos una historieta de amores y odios de una familia, la familia Argüelles, para con los pobres, para aquellos que son artistas y no son comprendidos en su arte. La película, increíblemente, tiene un efecto como adictivo. Uno no puede parar de verla, entre otras cosas porque la fórmula es realmente muy interesante. Está el tema justamente de los ricos y los pobres, pero además cuando aparece Gardel en escena con sus tropelías elementales, uno dice, caramba, qué potencia, qué magnetismo inigualable. Y es tan inigualable que esta película, El Día que Me Quieras, tuvo una segunda versión en 1969 de Enrique Cajen Salaberry, sí, con el famoso Hugo del Carril. Hugo del Carril en aquel momento era un galán, era un gran cantante de tango, hizo básicamente el mismo film romántico, la ambientó en Río de Janeiro, del 60 y pico, y también en Buenos Aires. Está Tito Luciardo como uno de los famosos actores cómicos del momento. Una película totalmente romántica, como lo es también El Día que Me Quieras, la primera versión del 35, la estamos reivindicando, véanla si pueden. Se lo merece Carlitos Gardel y se lo merecen los muchachos del abasto. Y está también el tema del amor imposible, de las coristas, o sea, las mujeres vistas como prostitutas por si se dedicaban al arte. Pero independientemente de todo esto es lo más interesante en esta lucha del artista versus los poderosos. Acá Hugo del Carril hace un muchacho de una familia en los Argüelles, obviamente como en El Día que Me Quieras del 35, que le interesa más que la plata el arte, la poesía, el canto. Pero independientemente de esto que estamos diciendo, en ningún momento logra tener la potencia que tenía Carlitos Gardel en el 35 cuando hizo este film llamado El Día que Me Quieras, que queda como uno de los grandes títulos en la historia del cine, no solo porque representa 100% una fórmula dramática anquilosada pero eficaz, sino porque también nos muestra en todo su esplendor, un añito antes prácticamente de su desaparición, a este hombre, a este uruguayo que fue tal vez el cantante de tango
más importante del mundo y posiblemente elevando al tango a un nivel universal, incluso para aquellos que no somos tangueros de alma. Dicho todo esto, y con el sentido, muy sentido, homenaje a Gardel, que de alguna manera es un homenaje a los que nos precedieron, a nuestros padres, abuelos, que disfrutaron, incluso que lograron verlo en el teatro y conocieron su obra. Dicho todo esto, y siguiendo con el mundo de las fórmulas dramáticas, esto no está en el libreto, esperemos que nuestra querida operadora de sonidos Blanca Rodríguez no se pierda. En el Correo de la Semana tuvimos la suerte de participar, obviamente invitados, ¿verdad?, por la Asociación General de Autores del Uruguay, AGADU, a esto que se llamó Interautor Teatro, que cerró su 4ª edición fortaleciendo los lazos entre Uruguay, España y Argentina. Bienvenidos en estos lazos. Y aquí tuvimos en la sala Blanca Podestá de Agado, y nomás en la calle Canelones, la visita de 3 importantes dramaturgos españoles, Susana Garanchana, Félix Estaire y Victoria Spungenberg, junto con Esther García Zorita, coordinadora de teatro de la Fundación SGAE. Esto dio lugar, obviamente, a que pudiéramos escuchar lecturas dramáticas, no interpretaciones 100%, sino lecturas dramáticas realizadas por alumnos de la Escuela Municipal de Arte Dramático del Uruguay y también por algunos actores ya más profesionales. Debo decir que no pude estar presente en todas las jornadas, pero sí logré apreciar el potencial dramático de Félix Estaire, la dramaturga, bajo la dirección de Analia Torres, en la obra Memoria de una ficción. Esta película española, esta obra de teatro española, muy bien dialogada. No hay nada diferente o nuevo en los planteos, tienen que ver con el tema de la identidad, cuánto sabemos realmente nosotros de nuestro propio pasado, y si no es que recordamos un relato que es un relato de la ficción que nosotros nos hicimos en torno a las vueltas y más vueltas de un personaje central, una novia que quiere casarse y bueno, está con papeles, solicitudes, citas amorosas de todo tipo y color, y que no logra llegar al acto mismo del matrimonio justamente por toda la burocracia que precede a esta institución llamada el matrimonio. De lo que pudimos ver en el resto de las obras tampoco hay nada diferente u original, sí hay un tratamiento muy bueno de los diálogos, y creo que la actuación, por lo menos en Memoria de una ficción de nuestros alumnos de arte dramático, fue realmente sobresaliente. Esto fue lunes, martes y miércoles a las 19, con sala repleta a pesar de las noches muy frías que estamos teniendo en Montevideo, y lo estamos diciendo esto no por aquello de que todo esto ya pasó, obviamente no se va a repetir, pero atención porque va a la Argentina, va a Buenos Aires en los próximos días, así que aquellos que nos escuchan desde la vecina orilla del estuario del Plata van a tener la posibilidad de justamente disfrutar de estos dramaturgos, y en un futuro viajarán dramaturgos uruguayos a la madre España. Esto no tiene nada que ver con el partido de esta noche, ¿verdad? Van a viajar a la madre España justamente a presentar sus obras de teatro, que esperemos que sean realmente muy buenas y triunfen mucho más de lo que va a pasar esta noche a partir de las 21 horas, hora uruguaya, en este partido de fútbol, en el cual tendremos que enfrentar a uno de los equipos más importantes por lejos de este campeonato mundial, que tiene a la gente un tanto adormecida en cuanto a otros problemas más importantes que están ocurriendo. Dicho esto, y respetando el libreto para que Blanca no se nos pierda, vamos a recomendar 2 obritas para el público menudo, público infantil, que va a intentar llegar hasta las salas de cine, si tiene el dinero, las bufandas y los gorros a mano. Recomendamos fundamentalmente la película Minions y Monstruos, es otra repetición más de la historia de esta especie de muñequitos, en una película de animación, comedia, muy bien dirigida, por cierto, con muchísimos chistes, fundamentalmente riéndose del gran cine hollywoodense, con varias alusiones a diferentes películas donde estos muñequitos, algunos con un solo ojo, otros con 2 ojos, van a tener que enfrentar incluso a una tétrica y terrible mancha voraz que se los quiere morfar. Una película
tiene los golpes y porrazos ideales para los nenitos, aproximadamente de un film para de 6 a 12 años, y también tiene una serie de chistes para lo que es el mundo de los adultos que van a tener que acompañar y pagar la entrada de estos niños. Y la otra película también favorita para este público infantil es sin lugar a dudas Toy Story, animación aventura de Andrew Stanton. Ya está en su quinta versión, es un poquito más larga que la otra, que Minions, dura 106 minutos, y bueno, él sí fue presentada con mucho lujo, esta película, al igual que la otra, puesto que el cine hoy por hoy, de alguna forma u otra, hay que decirlo, va a transitar, yo creo que dos grandes caminos: el camino de el cine como evento, donde la gente va a participar de una película en forma masiva, y por otro lado, el cine como un espectáculo más reducido para que un grupo de personas pueda dialogar y entremezclar ideas y opiniones sobre la película que está viendo. Ojalá que prontamente la empresa Movie, que está poniendo retrospectivas en la pantalla grande, consiga una copia masterizada del Día que me quieras, como lo hizo con la película, por ejemplo, Casablanca, otro ejemplo del melodrama de los 40 y no del 30, puesto que sería útil que las nuevas generaciones, que andan un poco dislocadas en materia de gustos musicales, vieran lo que es un cantante de primera y primerísima línea, como lo fue Carlos Gardel. Para el público adolescente, que también nos escucha, ya digamos públicas en adelante, está llegando la superproducción que fue super presentada hasta con DJ en el medio de Craig Gillespie, llamada Supergirl. Tiene que ver con la prima, sí, la prima del Hombre de Acero, no de Carlos Gardel, sino del Hombre de Acero, en una versión muy extraña, muy diferente a lo que podríamos pensar que puede ser la amiga y prima de Superman. En este caso en particular es como una especie de descarriada que tiene superpoderes y que va a tener que enfrentarse, muy a su pesar, a defenderse ella primero y luego también a defender el bien. La película es para un público no demasiado interesado en profundizar a nivel dramático. Aparece por momentos un film que rinde homenaje a Mad Max 1, 2, 3, 4 y 5. Es una película de aventura, ciencia ficción. Es breve, por suerte, no se extiende haciendo 35 minutos y vale la pena realmente verla para aquellos que gustan este tipo de cine. Y ya que estamos con la ficción, vamos a un golpe musical y luego tenemos otras novedades que tienen que ver con diferentes maneras y formas de ver el cine que hay en Uruguay, no únicamente en Montevideo. Adelante con la música que estamos eligiendo. Odisea del Espacio. Domino Odisea del Espacio, amigos, se presente como en un gran evento o no, ojalá la podamos ver remasterizada prontamente. Es uno de los clásicos del cine que tiene una potencia a nivel de la música que es absolutamente universal, como Carlitos Gardel, por cierto, pero es una película, obviamente, que rinde homenaje al cine en la gran pantalla, tal vez para verla en IMAX, un formato que a la pantalla grande uruguaya no ha llegado. Sí llegó a Buenos Aires, con un costo bastante alto, por cierto, en algunas salas, fundamentalmente en algún barrio, en algún shopping, en IMAX, pero también se puede ver cine de otra manera, y así nos los va a contar en contados instantes el director de cine uruguayo Ramiro Zárate, que inventó un duomo. El duomo es una especie de iglú gigantesco de madera que hizo en una zona del departamento llamado Bien Donado, al este del Uruguay,
Y el mismo director de este proyecto nos lo cuenta en exclusivo para Radio Centenario, invitando justamente a participar de esta antropológica, esotérica, simbólica y mística experiencia donde se puede ver muy buen cine y luego hacer un largo debate sobre la película que hemos visto. Adelante entonces Ramiro Zárate en exclusivo para el Interakto Cultural de la imprescindible Centenario para Nido de Caranchos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Gracias por el interés en conocer un poco más sobre lo que estamos haciendo con Carolina. Cine en el Domo nació de una pregunta bastante simple. ¿Te acordás cuando ver una película era una experiencia compartida? Mirá, vivimos en una época donde tenemos más que nunca acceso al cine y podemos ver prácticamente cualquier película desde el celular, la compu, la televisión de nuestra casa, pero sin embargo sentimos que algo importante se fue perdiendo en el camino. Las películas pasaron a consumirse de manera cada vez más individual y nosotros queríamos recuperar algo de esa experiencia colectiva que históricamente tuvo el cine. La idea surgió dentro de nuestro emprendimiento que se llama Aquaria, que es un espacio de conciencia y encuentro que creamos acá en La Barra, en Punta del Este. Aquaria funciona dentro de un domo geodésico que construimos. Está rodeado de naturaleza y desde hace tiempo que veníamos imaginando distintas maneras de generar experiencias culturales que invitaran a la presencia, a la contemplación y al diálogo. En ese proceso apareció esta pregunta: ¿y si el cine pudiera volver a ser un espacio de encuentro? No solamente para ver una película, sino para compartir una experiencia. Y así nació Cine en el Domo. Lo estamos presentando todos los miércoles y no lo pensamos como un cineclub tradicional, ni como una sala alternativa de cine, digamos. Lo pensamos como una experiencia curada alrededor de grandes preguntas humanas. Cada ciclo reúne 3 películas que dialogan entre sí a través de una temática común. Este primer ciclo que estamos presentando se trata sobre el tiempo. Comenzamos la semana pasada con Before Sunrise. El miércoles próximo, ahora, pasado mañana, vamos a pasar Cinécdoque New York de Charlie Kaufman. Y vamos a cerrar el próximo miércoles de la semana que viene con The Tree of Life o El Árbol de la Vida de Terrence Malick. Las 3 películas son muy distintas entre sí, pero abordan la misma pregunta, pero desde lugares distintos. Las 3 películas de alguna manera hacen un tratamiento sobre la temática del tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo que nos fue dado? Esa es la pregunta que le hacemos a los que vienen a ver las películas. Y a partir de ahí, bueno, se genera la charla, el debate, que es lo que termina enriqueciendo más a la experiencia. La idea es que cada encuentro sea mucho más que una proyección. Las personas llegan, bueno, conocen el domo un poco, hacemos una charla previa antes de cada proyección, después ponemos la película y se abre este debate, hacemos una serie de preguntas siempre, servimos una copita de vino, algo para picar. Y bueno, yo que estudié cine en la FUC, ahí en Buenos Aires, te puedo decir que lo más lindo de las películas no era para mí el momento que miraba la película, sino lo que despertaba la película y la conversación posterior. Y bueno, es lo que estamos tratando de traer con este emprendimiento. Las películas, de todas maneras, no buscamos analizarlas desde una mirada académica ni crítica. Nos interesa más explorar la experiencia humana que contienen. Qué preguntas nos dejan, qué emociones se despiertan
qué aspectos de nuestra propia vida reflejan, porque creemos que el arte tiene una capacidad muy particular para generar conciencia. Hay ideas que no pueden enseñarse solamente con conceptos. Hay cosas que se comprenden cuando una historia de verdad toca tu historia personal, cuando una imagen te conmueve, cuando un personaje te devuelve algo de vos mismo. Y bueno, el cine por excelencia me parece que tiene esa capacidad que es extraordinaria y es más... interpela más rápido por ahí que otras artes. Así que, bueno, contarte que la primera función la realizamos hace poco, relativamente poco, el miércoles pasado, y fue muy emocionante porque vinieron personas que conocíamos y otras que nunca habían entrado acá a Acuaria. Y algo muy lindo que ocurrió fue que al finalizar varias personas nos dijeron que sintieron que no habían simplemente visto una película, que habían vivido una experiencia. Entonces, creo que ahí apareció con claridad lo que estamos intentando construir. Un espacio donde el cine vuelva a ser un ritual compartido, un lugar donde podamos detenernos un poquito y mirar una obra, conversar y recordar que algunas historias merecen más que una pantalla, merecen la presencia, que es algo que está cada vez más diluido entre tanta plataforma, en tanta pantalla, pero estamos generando un contexto muy interesante y nos tiene bastante ilusionados, la verdad, este nuevo emprendimiento. Así que bueno, en definitiva, de eso se trata Cine en el Domo. Un encuentro entre cine, comunidad, conciencia, y los invito a todos, si quieren sacar entrada, me pueden escribir al 093-880-797 o pueden seguirnos en Instagram, que el nombre de Instagram es AcuariaPDE. Así que bueno, gracias Fer por el espacio y por el interés en difundir esta propuesta. Me parece que estamos en un momento muy lindo para volver al cine, pero desde una perspectiva más ritual, que es un poco lo que se está perdiendo, me parece, en esta época. Bien, gracias a ti, Ramiro, por tus conceptos. Totalmente de acuerdo en las cosas que tú dices, y aquellos que son fanáticos del streaming, obviamente el streaming es un gigantesco océano que se nos viene encima. Bueno, el cine va a ir encontrando formas de reacomodarse. De hecho, por ejemplo, en la Asociación de Jubilados del Uruguay, en ONASPU, en las tardes de los domingos, si no estoy mal informado, se están dando películas con una idea también de ver cine y debatir, ver películas muy importantes que tienen contenidos de alta solvencia, y de hecho creo que el cine va a encontrar diferentes formas de sobrevivir a ese mundo del streaming. Antes de irnos tenemos que decir que nos agrada saber que películas como Calle Málaga con Carmen Maura, que dijimos que iba a ser un éxito, se mantienen luego de varias semanas en cartel. La película El último viaje a China, sobre otra mujer muy importante, porque Carmen Maura es la protagonista total de la película, también se mantiene en cartel porque hay una admiración absoluta acerca de esta maravillosa actriz uruguaya, y como estamos en un momento muy futbolero, no dejen de ver por favor el excelente documental de Guzmán García, La Primera Estrella. Aquellos sí que eran jugadores de fútbol, otra que sombrero, se ataban pañuelos en la cabeza, se hacían 4 nudos y se largaban a la cancha ganando chirolas. No eran 11 millonarios atrás de una pelota. Y como el tiempo es tirano en radio, amigos, nos tenemos que despedir sin falta hasta el próximo viernes. Les deseamos a todos que pasen lo mejor de lo mejor posible y nos encontramos siempre en los 1250 M de Zuldial, centenario para compartir
todas las vivencias posibles sobre cine, teatro y fotografía. Gracias y que pasen todos lo mejor posible en este último entreacto de junio del 2026. Fernando Palumbo vuelve a la Centenario el próximo viernes a las 5 de la tarde, cuando el sol ilumine nuevamente el entreacto cultural.